Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas noches, Ira. Buenas Bien, noches. buenas noches. Muy bien, vamos a hacer una indagación que se me hace interesante. En el 2013, Benedicto XVI, creo que era em, se convirtió en el primer papa en renunciar después de 600 años. La razón oficial era que por su avanzada edad y su falta de energía no podía cumplir sus funciones. Estuvo él relacionado con una forma en que él se encargaba de la parte jurídica de muchas cuestiones del Vaticano, y entonces se relacionó también a los casos de pedofilia que estaba enfrentando la Iglesia Católica, la corrupción. Estaba llevándose a cabo una reforma en la curia romana y él no sentía que tuviera la capacidad de llevar todo eso. Se dice que el Papa Francisco dicen que ha presentado su renuncia. Son rumores, especulaciones, pero todos los analistas sugieren que por su edad y la creciente presión de la misma Iglesia para empezar a abordar esta reforma de la curia que estaba desde Benedicto, que no se ha llevado a cabo a cabalidad o como se había dicho, dicen que ha renunciado. Eh, las renuncias es algo raro en la historia de la Iglesia Católica. Antes de la renuncia de Benedicto, el último papa que renunció fue Gregorio XII en 1415. Y esa era la única renuncia que se había presentado. La, la religión o la curia solo acepta la renuncia por falta de habilidad y una debilidad del representante o una persona que ha perdido la fe. Quiero que observemos y quiero que observen el lugar donde está este señor que se hace llamar Papa Francisco, y quiero que me digan cómo sienten la información energética del lugar donde él se encuentra, la parte espiritual, la salud y cómo perciben todo este entorno donde él aparentemente se encuentra en estos momentos. Voy a ir, como la vez pasada, uno por uno, esperando sus respuestas, y luego haré a cada uno una pregunta y esperaré su respuesta. Esta pregunta general. Cristina. Lo primero que observo es que el Papa Francisco está muy estresado, pero muy, muy estresado. Lo siento muy débil. Siento que el tema, o sea, tiene una deficiencia en su presión arterial. Lo que percibo es que él tiene una información que no se puede saber. Ujú. Percibo, em, lo veo a él
medio, la mitad, con un ojo estilo draconiano o como Ujú, medio demonio, como rojo, ujú. y el otro lado humano, pero muy decaído, muy viejo, muy viejo. Y es como una gran dualidad porque veo que él es un alma que ha pasado por muchas vidas, pero por otro lado tiene un lado que es casi que impuesto, ¿sí? Para ejercer ese cargo y que él aceptó digamos que ese mandato y él sabe una cantidad de información y lo están obligando, pues más que obligando, no, es que está completamente enfermo, pero lo han enfermado porque él no puede seguir ahí y va a ser sustituido. Ok, Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Mira, lo primero que yo percibo es una división importante de energías. Es como si justamente estas clasificaciones que le das se empiezan a manifestar por sí mismas. Es como si la energía que envuelve la estructura de lo que tendríamos como un papa Ujú, involucra varios entornos energéticos que se mezclan, Ira, porque haz de cuenta que energéticamente obtener ese título automáticamente te da como una condición energética hacia un proceso colectivo, como ujú, si automáticamente te vuelves un arquetipo o ujú, te vuelves un arcano o te vuelves como un parte del consciente colectivo, como parte de una de las creencias generales y tu existencia existe para basarte en base a un montón de creencias. Después, hay una situación legal incluso que involucra energía con respecto a la energía del Vaticano como tal, ujú. como si la energía de la Ciudad Santa también involucra otro como intervenir energético. Y además, pues todas las creencias y situaciones que hayan sido de la vida de la persona que se vuelve papa y que automáticamente transforma su energía a la percepción de los demás en una cuestión como muy sana o como muy pura, por ejemplo, pero eso es porque atraviesa justo eso, la responsabilidad de mantenerse dentro del pensamiento colectivo. Entonces aparecen así como las múltiples formas de energías. O sea, es como un egregor también creado por la sociedad. Más bien automáticamente volverte parte te vuelve un egregor. Ok. Margarita. Bueno, lo primero que empiezo a sentir son las energías del Vaticano, son esas energías que son densas, que son viscosas y que están permanentemente flotando sobre la ciudad del Vaticano, pero empiezo a ver como una sobreposición de muchas imágenes que se van presentando simultáneamente alrededor de su energía y cómo empiezo a percibir cuando se muere un papa que hay una multitud en la plaza y es como la exposición del cuerpo de él frente a los feligreses y cómo se siente ya en este momento como una sensación de luto y pero hay una imagen que es muy particular porque se ve el papa, pero aunque está en su propio funeral, lo veo como si él estuviera sentado como en una especie de trono y lo estuvieran llevando como unos hombres, como unas personas de la guardia, y en la medida que él va pasando por todo, como por esa exposición donde están todos los feligreses y toda esta sensación de luto y de llanto, después él es depositado en un espacio donde está la energía de los otros papas. Entonces se ve energéticamente puesto ahí como si ellos estuvieran como en una especie de cofre y se va sintiendo el movimiento energético en el momento que él desencarna y empieza a crearse una especie de portal de energía, empieza a moverse energéticamente la tierra y empieza a abrirse y hay una conexión entre el cielo y la tierra y es como si en ese portal descendieran muchas entidades que son las que en realidad eligen al próximo papa, aunque ya se siente, digamos, estas energías de quién es el que ya está, pero parte de todo este contexto energético es como estas energías que bajan, estos seres que bajan Ujú, y van de alguna manera contactando con todos los obispos o con todos estos seglares que son los que eligen al papa
em, y ahí está como la energía en este momento dispuesta, es como si todo estuviera latente para que algo pase y algo se desencadene en estos momentos. Además, él se ve energéticamente como si estuviera fragmentado en muchas partes, entonces, y es parte de todo este proceso de partida, y es parte de este proceso cuando él se siente así como partido en diferentes fragmentos, la sensación es como si la energía de él se abriera y empezara a salir una energía que está dentro de él. Entonces, lo que veo son como todos los procesos que van rodeando todo esto que está pasando y lo que va a pasar más adelante con él. Ok, entonces los tres ya lo ven en una situación energética muy comprometida, ¿es así? Sí. Sí. Ok, entonces, a ver, Cristina, ¿qué fuerzas o energías están detrás de esta enfermedad de este señor Francisco? Bueno, lo que primero percibo es una clase de posesión, como si estuviera completamente poseído por una entidad, porque es que veo mucho la energía draconiana, pero veo mucho, es como un draconiano con humanoide, bueno, pero lo que veo es que toda la piel de él, Ujú. o sea, realmente está completamente escamada y completamente convertida en este ser. Veo que él no quiere, hay una parte de él que no quiere eso, pero que él aceptó ese ser que está dentro de él, y son entidades, veo draconianos, veo demonios, veo humanoides, veo, sí, esas tres, y veo como esas tres se juntan y entran en el cuerpo de él, como por la parte sexual, chun, y lo posee hacia arriba, ¿sí? Ujú. Y a los lados pues están todas estas presencias, pero ya las veo porque el ser que veo que está dentro de él es un ser muy poderoso. Los que veo alrededor son como más como sirvientes, ¿sí? Los que están, y además de que son sirvientes, lo están no como vigilando que él no se mueva, ¿sí? Controlándolo, mejor dicho, tienen el mandato de que lo tienen que controlar, de que él no se mueva, Ok, porque sí hay un lado que tiene una información y sí hay un lado que él no quiere, hay ok. una voluntad de él ahí, Que todavía está. sí. Ok. Nico, ¿hay algún tipo de presión, influencia externa, humana, porque ya vimos que hay una energética, que ha contribuido en esta forma de enfermedad o de decisión de renuncia, de todo esto que está viviendo ahora ese señor Francisco? ¿Me escuchas, Ira? ¿Sí? Específicamente la energía de este hombre, Ira, lo que yo observo Ujú, es como una tensión aural. Es como si, por ejemplo, lo que abarcaría su campo energético, su aura, ujú, está como muy coagulante, como si en vez de que hubiera movimiento, empieza como a resecarse o a sellarse. ujú. Lo que observo, Ira, es que energéticamente puedo percibir cómo todo su movimiento energético se está transportando hacia afuera del cuerpo, como si el egregor que se forma en la estancia física se Ujú. transforma para volverse parte del egregor que se representaría de manera energética. Y es como si automáticamente, por ejemplo, como hace rato parecía como las energías del puesto, Ujú. en esta ocasión este comando, o sea, esto nos revela que una vez ingresado o como obteniendo ese título a nivel físico, y tiene un montón de implicaciones también a nivel energético después incluso de la misma muerte, porque es como si ellos pactaran o aceptaran la visión que tiene el colectivo de cómo los ve y automáticamente los como los lleva hacia cierto punto energético. Y
Y es lo que puedo observar que está pasando con Francisco en este momento. Su campo energético se está como secando, como solidificando, Ujú, y está imposibilitando la transmisión energética entre el mismo cuerpo, como si estuviera abandonándose. ujú. Ok. Margarita, en ese estado actual en que se encuentra la salud de este hombre, ¿cómo es esta o cómo percibes tú esta forma de condición que está afectando su capacidad de realizar sus funciones? ¿Cómo se ve esta enfermedad que está negándole la posibilidad física o biológica de enfrentar sus responsabilidades a las que él aceptó? Bueno, yo lo primero que empiezo a sentir en él es aquí, es una presión y un dolor aquí en la parte del corazón. Todo este centro se siente presionado, se siente adolorido. Lo veo a él que lo rodean energías de culpa, y es como un acto de contrición, es como si él estuviera en un acto de observación, como si él estuviera observando todo lo que ha sido su vida y todo lo que ha representado a él desde esta vida religiosa. Y, y veo algo que pesa y veo que pues parte de lo que hay un deterioro que pues es, digamos, de su edad, pero hay un antes y un después, porque es el antes de ser papa y en el momento que él cruza el umbral del papa. Ujú, Energéticamente hay una transformación energética en él y en su cuerpo, porque antes de ser papa, su cuerpo pues tiene una condición energética, tiene un movimiento energético y tiene el hecho de ser, digamos, de ser sacerdote y de ser religioso, hace que en él habiten muchos hábitos, porque veo que no solamente en esta vida él ha sido sacerdote, sino que ya en él lleva, su alma lleva una trascendencia, una tradición religiosa. Entonces, lo que veo es un camino de él muy, muy largo donde va llegando a este espacio, pero en todo ese espacio he ido acumulando como ciertas formas de energía que han estado dosadas, lo veo en la parte muy de su pecho, pero veo que eso hace parte como de su historia. Otro es la parte de la genitalidad y todo lo que representa su cuerpo al ser un religioso, los votos y los compromisos que hacen que el cuerpo sienta ciertos bloqueos de energía, pero en el momento que él cruza este umbral de papa, hazte cuenta, es como si pasara por una especie como de transición, inmediatamente su cuerpo empieza a expandirse, pero en esta posición de expansión de su cuerpo y el entrar en contacto con toda la energía del Vaticano, en los votos que él hizo como jesuita, en la condición que veo que está muy guardada en la masonería, veo cómo entra a espacios energéticos que él los siente demasiado grandes. Es como si de alguna manera él se sintiera pequeño frente a toda la responsabilidad, todas las energías y lo que implica ser papa, y esa sensación de como de no poder digamos, con esa carga que representa el ser, pues este oficio que él tiene de papa. Hace cuenta, es como si su cuerpo se estuviera deteriorando, se estuviera disminuyendo y de alguna manera estuviera retirándose energéticamente por pasos de ser papa y todo lo que representa, porque es que lo que representa el contorno es muy fuerte y es muy pesado, porque hay muchas presiones, tanto físicas como presiones energéticas. A ver, en esas presiones físicas y energéticas, él hace poco abrió ciertos portales energéticos, ciertos portales que se hablaba también dentro de la religión. ¿Esto puede haber influido en lo que está pasando en él o no? ¿Qué puedes ver energéticamente? Sí, sí, yo veo que energéticamente, en el momento que él abre esa puerta, es como si la energía del mismo portal también estuviera como absorbiendo esta energía en él, y de alguna manera lo va poniendo él como una especie de limbo en este momento, Ujú, donde una parte de él
como una mitad de él está dentro del portal, la otra mitad está deteriorándose aquí en la parte física, porque la energía de ese portal es una energía muy oscura, es muy densa y es una energía muy fuerte. Además que ese portal está conectado a su vez con otros portales subterráneos Ujú. que están como son como cruces de líneas dentro del planeta y que hacen parte fundamental, digamos, de este obelisco. Yo veo que el obelisco es como una parte, como un polo a tierra, como una energía que ancla, y cuando tú ves ese portal y ves los portales que están alrededor de este obelisco, es como si todo estuviera intercomunicado eh, con el Vaticano, pero haz de cuenta es algo que es denso, que es algo pesado y tiene ciertas energías diabólicas que yo las conecto mucho con creencias, invocaciones y con rituales que todos estos papas han hecho a lo largo de la historia, porque es una tradición lo de los rituales. Ok. Cristina, ¿hay un impacto que genera o no la renuncia de este hombre? O sea, impacta igual esta energía que aparentemente ves en él, esta posesión que hay en él, impacta igual si hay una renuncia de él o no. Sí, Ok. sí, porque, a ver, veo, es una imagen de un mármol como en parqués, Ujú. ¿sí? Es mármol con parqués y oro. ¿Por qué hago referencia a esta imagen? Porque eh, alrededor de él hay mucha culpa y mucho miedo de lo que va a pasar cuando se muera, porque él sabe lo que ha ocultado y él sabe lo que ha ocasionado, mejor dicho, lo que él ha hecho en este plano, en esta vida. Al tener esa culpa tan grande, esta entidad eh, pierde un poco de valor, un poco de fuerza. Entonces, pues muy poca, pero pierde. Entonces, al renunciar, lo que pasa es que esta entidad entra a otro papa, ¿sí? Donde sí puede tener fuerza y donde sí va a tener este mármol con oro que es como el símbolo de toda la materialización y de toda la glorificación del dinero y de lo material, Ujú. puede tomar el control de todo, porque este papa tiene culpa y al tener culpa y miedo, la entidad pierde valor y el gran objetivo de la materialización, de que todos estemos en esa como carencia y que estemos todos pensando en lo material, pues pierde valor. Entonces, claro que la renuncia da paso a que sea más fuerte la entidad en otro cuerpo. Ok. ¿Por qué entonces esta culpa y ese miedo le quitan fuerza a la entidad? Si estas entidades aparentemente su alimento es esta culpa y el miedo. Porque el alimento de esta entidad no es la culpa del miedo ni la vergüenza, es el poder, es Ah, la superioridad, ¿sí? Y es el control, el dominio. La culpa, la vergüenza, no hace parte de esta energía, ok. para nada, Ok. porque no Entonces, puede haber debilidad. él lo que busca es el poder. Esta entidad, sí, dominio, la palabra es dominio. Ok. Muy bien. Nico, ¿hay algún tipo de cambio o de transformación que puede estarse produciendo dentro de esta religión o dentro de esta estructura religiosa o de la conciencia colectiva de la gente que decías tú que alimentaba toda esta parte que representa esta entidad que es en sí el Papa?
que por eso esté en esta situación en este momento o no? Nico. Mira, Sí. mira, lo que yo observo dentro de esa estructura de lo que tú preguntas Ujú. es que se vuelven como distintos tipos como de espirales energéticos, Ok. incluso Ira como si se transformara en un tipo como de tiro, ya ves estas como figuras como de dianas que utilizan para las punterías, Tira el blanco ahí. como si la energía se volviera como un tipo como de receptor, ese tipo de fuente energética muy viable a ataques energéticos y por ende irá automáticamente a intervenciones. Es como si, fíjate, es como si el Vaticano tuviera como un grupo secreto de como de oradores, no sé cómo plantearlos, Ujú. que energéticamente se la pasan evocando energía a esta figura del Papa, Ok. como si sacrificaran o transportaran su energía, entonces validan la de esta figura y por ende la transforman, como si injertaran otro tipo de energía a la energía del Papa también. Ok. Entonces, estos oradores, vamos a llamarlo así, están haciendo un cambio, o sea, hay un cambio en la iglesia o por qué se están presentando así las cosas, el ocultamiento, una parte que sí se sabe, otra parte que sí renunció, otra parte que no renunció. O sea, ¿por qué hay tanto esto? ¿Está cambiando esta estructura, esta forma o no? ¿Qué es lo que está pasando en las bases de esta religión? Más bien, lo que yo observo es lo opuesto. Ok. Lo que yo observo es que estos oradores aparecen justamente en la dinámica energética de mantener el estatus energético del puesto o Ah, del Vaticano de la misma forma en que se hizo o que se ha llevado por lo menos hasta el momento, porque más bien lo que prevén es el cambio absoluto de su iglesia, que es justamente lo que no desean. ok. Ok. Margarita, en esta forma, en lo que tú me comentabas, que era esta parte de estas energías como diabólicas entrando y poseyendo esa parte de esta energía que va fortaleciendo esta parte de estas energías, porque tú hablas que se conecta con portales subterráneos. ¿Qué es lo que va atrayendo esta forma de conexión con estos portales que se aperturaron hacia esta figura de este hombre y hacia la figura de estas energías que parece que están entrando y tomando posesión del lugar? Sí, porque en el momento que él abre esa puerta, él le da acceso a a la circulación de estas energías, a estas entidades. Lo que yo veo es que del portal y de estos corredores energéticos, cuando están movilizándose y van conectando con puntos estratégicos, digamos, del Vaticano, porque hay una red intensa, veo como hay entidades como si fueran, no sé si te baja como energía monta, sino son entidades muy rastreras, como muy carroñeras, y haz de cuentas como si estuvieran todo el tiempo movilizándose en este tipo de corredores energéticos, y ellos lo que hacen es que sostienen una energía, y esta energía es la que está representando todo lo que ellos hacen de puertas hacia adentro, porque hay una energía que cuando tú conectas con el Papa ves la energía que son todas estas creencias que están muy ligadas, digamos, con los ángeles y cómo se muestran hacia las personas y cómo las personas se sienten atraídas hacia ellas. Pero hay una energía que está detrás de todo esto, como Ujú. un nivel donde empiezan a verse cosas muy pesadas, donde empiezan a verse rituales, donde empiezan a verse simbologías y donde como es como si la religión católica tuviera esta doble cara, esta dualidad.
Una cara es la que muestran, otra cara es la parte oculta. Esta parte oculta pues está representada también en el Papa, porque él es la cabeza de la iglesia y él va sosteniendo energéticamente estos dos frentes. Entonces, por un lado, se ve como en la superficie la energía, aunque se ve pesada, pero es algo que al conectarla con la que está dentro es totalmente dual, aunque las dos son espesas, pero tienen dos manifestaciones. La que es visible se siente como una luz, pero no quiere decir que sea algo sagrado, sino es algo denso y es algo manipulador. Pero lo que está abajo se va alimentando de la energía de todos esos feligreses que se dejan manipular, que están abriendo su energía a las creencias. Y por otra parte también se alimentan de todas estas simbologías, de toda esta parte que es, se ven muchas, sabes que se ven muchas simbologías y muchas estrellas de puntas, se ven rituales, se ven entregas, se ven toda clase de como de densidades que hacen parte y que de alguna manera estas energías son las que sostienen toda esta parte del Vaticano y lo que también al sostener el Vaticano son como circulaciones energéticas que mantienen al planeta en esta vibración. A ver, aquí hay una parte interesante que tú me decías, es como si él al abrir estos portales, la mitad de su cuerpo hubiese quedado, es como si estuviera en el quicio del portal, ¿no? ¿Mm? Una parte está dentro del portal, otra parte está fuera del portal. ¿Qué energías son las que están dentro de su cuerpo, que pertenecen a este portal, y qué es lo que está moviéndose en esta mitad del cuerpo, y qué es lo que hay en la otra parte del portal que viene de la misma tierra? Es una perfecta dualidad la que maneja y la que alimenta las creencias de las personas que creen en la fe católica y si en la medida que él es ese manifiesto de esa dualidad, él va, conecta con estas dos realidades y al conectar con estas dos realidades él se vuelve un canalizador como una especie de portal, como orgánico, Okay. donde él recibe la energía de los feligreses, alimenta esta otra dualidad y esto se va volviendo como un circuito de energía donde esto lo que ayuda es que haya una permanencia Mm. y que esto no culmine en un punto, que no se acaban los feligreses, siempre van a estar, quiere decir que esta forma y este movimiento de energía siempre va a permanecer, sobre todo porque en este momento está muy activa esa energía y todo lo que representa la muerte de un papa trae mucho dolor a las personas que de alguna manera tienen una devoción hacia él. Entonces toda esta energía de devoción es una energía como una especie de, son como esos elixires energéticos Ujú. que alimentan esta otra parte y de alguna manera atraen a estas almas que inconscientemente, aunque no se dan cuenta, van conectando con esta otra parte de la dualidad, así la sientan como un rechazo, pero es una forma de estar conectada con la religión católica porque es como un ritual de iniciación donde tú aceptas Mm. estas dos caras. Ah, ok. Entonces es como si ahorita toda la religión católica estuviera haciendo un ritual de iniciación con con esta figura de este hombre que aparentemente renunció, que no renunció, que sí está enfermo y que no está enfermo. Eso lo Sí, coloqué. que Ok, está ahí. ok. Cristina, quiero que me permitas hablar con esta entidad. Quiero saber cuál es el nombre y quiero que me permitas la canalización. ¿Está bien? Bueno, es medio pesadita, la voy a hacer. ¿Cómo se llama? Medio leve. Lucifer, Ah, ok. Ok. Lucifer. ¿qué, qué quieres ahora? Quiero preguntarte qué pasa, qué estás haciendo ahí. ¿Qué quieres saber? Me da risa. ¿Por qué? ¿Qué ahora qué quieres? Pues quiero saber qué estás haciendo, qué está pasando. Explícamelo tú. Pues tú ya sabes qué es lo que yo quiero acá. No, no sé, pues por eso te estoy preguntando. Ay, consumir más energía, más. Me engrandece todo, me siento muy bien.
y ese hombre, ¿qué representa para ti en esa energía? Porque es un hombre anciano. Pues es un cuerpo de dominio. Él tiene voz y voto, él tiene todo. Tiene los ojos, tiene el poder, tiene las miradas, tiene la palabra. Ujú. Todos le creen, todos, todos. Y ahora, ¿por qué tomas su cuerpo? ¿Por qué te quieres manifestar en ese cuerpo? Pues porque él tiene visibilidad, porque él tiene palabra, tiene credibilidad. Y cuando la gente te vea, ¿te vas a presentar en esta parte física? Pues, ¿cómo es él? No, 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 pero como eres tú. O como No, la gente ha creído que eres tú. ¿Por, no, por qué no? no, es una máscara. Él es una máscara, es mi máscara. Yo tengo el poder de volverme como quiera, tomar la materia que yo quiera. Y eso, y él es mi cuerpo. ¿Y ya tienes elegido quién será tu otro portador? Tengo mis candidatos, sí. Ok. ¿Y por qué y de qué depende que elijas a uno o a otro? Pues, de su corazón, del tamaño de su corazón. No, yo estoy en varias partes, yo no solamente estoy aquí adentro, estoy, me puedo transformar en todo y estoy en muchas partes a la vez. Tú lo sabes. Sí, yo lo sé, pero a lo que voy es que, ¿cómo eliges entonces al sucesor? Porque aparentemente ya lo estás buscando, ¿no? Ya lo estás eligiendo. ¿Qué tiene que hacer el sucesor para que merezca que tú estés con él? Eh, el tamaño de su corazón. ¿Qué tiene que ver el tamaño de su corazón? Todos los corazones tienen más o menos un mismo tamaño, ¿no? No, no, el que menos esté habitado en su cuerpo, el que más se deje dominar de mí, el que menos resistencia permita. Entre más, eh, no sé, alma, sentido tenga, entre más eso tenga, menos quepo ahí. ¿Qué es la información que tiene este señor Francisco que aparentemente no quieres que se sepa? Cuéntame. Él puede develar información sobre temas, sobre sacrificios, sobre rituales que hemos hecho con niños. Ajá. Pero eso ya mucha gente lo sabe. Sí, pero es que dicho por él es otra cosa. Mm. O sea, él está en esta culpa que está dispuesto a hablar, aunque, o como ya se va a morir, ya le da exactamente lo mismo, ¿no? No puede, no puede. Él tiene unos convenios, no puede. ¿Qué, No puede, no puede, no puede, no puede. qué tipo de convenios son los que tiene él? Pues el simplemente ser el papa, ya solamente por ser el papa, Pero si ya renunció. pero de todas formas sigue siendo, sigue Ah, siendo una persona, un, una persona al que muchas personas veneran. Él no va a abrir la boca, él está muy enfermo, si no muere. o sea, él sigue siendo el papa hasta que desencarne su alma, ¿verdad? Pues no sé si papa no papa, pero sí será una persona que todos van a creer. Mm. De Al- poder. el poder. Ok. ¿Algo más que quieras comentar? Nada, nada. Nada. Déjame con Cristina. Cristina, ¿cómo te sientes? Bien. Ok, respira. Nico, fíjate en esa parte de esta presión, de esta forma en que él siente una saturación energética.
quiero que me digas este embudo energético que está ahí en esa situación, qué está tomando, qué está desechando de la misma estructura de la misma iglesia que esté afectando a los demás y cuáles son estos convenios que tiene que respetar hasta la muerte. ¿Me escuchas, Ira? Sí, Es como si energéticamente Ira absorbiera o canalizara mucha de esta información que conecta con la creencia de la instancia de lo que es pues toda esa dinámica, porque ya va mucho más allá del Papa, Ira. ok. Es como una estructura completa que refleja tanto al Vaticano como al Papa, como a la posición, como el estatuto energético y sobre todo una clave, Ira. Acuérdate que entre ellos se maneja mucho la palabra de el representante de Dios en la tierra. Y automáticamente eso tiene una implicación absoluta de absorción energética, porque nada más el hecho de relacionarlo con una palabra como Dios le da un estatus pues de divinidad terrestre o viva, en donde la gente tiene devoción incluso como ataques nerviosos al estar cerca de su figura, como si energéticamente éste los debilitara, Ira. Y Ujú. claro, o sea, se observa la absorción, se observa la forma en la que esta dinámica como de reserva energética que están haciendo como para contener la fuerza de lo que siempre han tenido y se observa pues que sí, que está intentando contribuirse desde muchos lados. Incluso estas noticias, Ira, o este proceso amarillista en el que un papa físico como tal muere, también es todo un proceso de absorción energética, Ira, como una renovación de la fe de las personas. Cada que se cambia de papa, hay personas pues que voltean a ver ese tipo de religiones. Hay una orden militar, no sé cómo se podrá llamar, que se llaman los Caballeros de Malta, ¿no? Entonces, que el Papa es el sumo, eh, ¿cómo se llaman? Al sumo general, o no sé cómo se llama, pero que, porque es una orden militar que se supone que lleva y que se encarga de la protección de la fe a través de ya sea niños pobres, niños desvalidos o personas de muy escasos recursos. ¿Qué pasa con todos estos que están muchos en países latinoamericanos, en países africanos y que están aparentemente custodiando personas con poca capacidad tanto económica, pero con una devoción religiosa aparentemente inquebrantable? ¿Qué pasa con todas estas organizaciones que pertenecen y que organiza y que lleva el mismo Papa? Pues ese es como todo un negocio, Ira. O Ok. sea, no, conscientemente se provoca como un tipo de mercadotecnia ante toda esta figura. Y por ende es como si se pagara un precio. En el Ujú, caso de estos devotos que tú mencionas que podrían ser que el precio económico no sea su afluyente, ujú. son personas, Ira, que se derrochan emocional y energéticamente a vastedades. Países que categoríamos como tercermundistas o subdesarrollados son específicamente el objetivo de este tipo de grupos religiosos, porque lo que buscan es eso, la vulnerabilidad energética en los habitantes. Siempre y cuando tengan vulnerabilidad energética, son fácilmente parasitables y domables, Ira. Y en estos casos, esta institución, por ejemplo, estamos hablando de los Caballeros de Malta, que aparentemente están como muy atentos a esta situación. ¿Estas ejercen algún poder político, económico o energético ante la transición de un hombre de Estado como el Papa a otro hombre de Estado o no? No, Ira. Ok. Margarita, ahí hablas de muchas eh, formas simbólicas que aparecen como estrellas o esta forma en que aparecen rituales. Hay en este momento en la estructura vaticana, dentro de esta
iglesia o dentro de esta estructura y dentro de este Estado Vaticano algún tipo de orden de protección a lugares sagrados, de asistencia en cierto tipo de rituales que pudieran estar sucediendo o no con la muerte de este hombre, de estas portales que decían que entraban estas figuras o estas entidades energéticas, o no hay nada de eso. Bueno, lo que yo veo es que sí hay rituales y son como, pues son permanentes. Ahí Okay. como se ven sensaciones como de estar velando, como si hubieran velas prendidas y mantuvieran un secretismo a través de estos rituales y son como las formas opuestas, haz de cuenta, son como las misas, pero volvemos a ver esta dualidad, la misa enfrente, la que le pone cara a los feligreses, pero esta otra misa que trabaja en oposición, en dualidad, como ocultismo, y van rindiendo, ellos rinden culto a entidades, a seres que de alguna manera los representan a ellos y representan la iglesia y representan el poder sobre la tierra. Entonces, esto tiene que, no es como por momentos, sino es algo que es permanente, es algo que siempre está latente y que siempre está activo. Y el hecho de mantener ellos esta actividad en estos rituales, esta permanencia, pues hacen que de alguna manera haya una comunicación con rituales que están también conectados con otras iglesias que también hacen este tipo de rituales, y esto mantiene como un flujo energético a través de la tierra. Vuelvo a ver cómo se sostiene una energía, y esta es la energía que de alguna manera es como si fuera una cara real hacia una dualidad oscura, y vuelvo a ver una cara real que se manifiesta con una falsa luz, que es la que de alguna manera encandelilla los ojos de los feligreses y no les permite ver la realidad de la vida, sino ver como una especie de cortinas de humo. Entonces, por eso es que la energía del Vaticano es una energía que trabaja mucha manipulación y trabaja muchas dimensiones en forma simultánea. Es como el Vaticano es un portal importante para el planeta porque es un portal que absorbe, 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 y de alguna manera el absorber energía es lo que lo mantiene a él vital. Ok, ¿me permites hablar con Francisco? ¿Sí? Ok. Francisco, En este momento no tengo mucha fuerza. y cuéntame, ¿este momento ya estaba previsto? ¿Sabías que este momento, bueno, tarde o temprano iba a llegar, pero estabas preparado? Siempre temí que llegara este momento, porque como humano le tengo miedo a la muerte. Ok. ¿Y por qué miedo a la muerte si se supone que eres un hombre santo, no? Bueno, dependiendo qué es lo que creas que es santo. Es lo que las personas, lo que la iglesia quiere transmitirle a los feligreses, una devoción y un amor que alimenta a la iglesia. Pero desde la posición y la postura en que me encuentro, la muerte es algo, es un paso, una transición a lo que ha representado toda la historia del Vaticano, porque yo soy parte de ella. Y Ok, al ser parte de ella, soy parte de esa energía, y es una especie de cárcel energética para mí, donde yo no tengo salida. ok. Pero cuando tú aceptaste ser papa, ¿sabías de esta cárcel energética? Siempre lo sabemos, pero a Ujú. veces el poder nos enceguece, porque el poder es momentáneo, no es permanente para nosotros. Siempre los que vienen detrás de nosotros y los que nos anticipan siempre están conectados con esta energía. Somos como el rosario, somos una red de seres que ya estamos predestinados a ser papas antes del nacimiento. Ya traemos ese estigma. Ok, y entonces tú desde que encarnas ya sabes que vas a tener ese puesto. Sí, hay una preparación energética para llegar al momento, el momento que somos nombrados papas.
Y Hay una también, energía especial que es impregnada sobre nosotros, como cuando se unge a una persona que va a morir, es algo muy similar. ok. Entonces dices, hay una preparación energética para cuando sabemos que vamos a hacer papa. ¿Hay una preparación energética para este momento de tu forma de desencarnar o no? Siempre estamos preparados y así como vivimos un proceso religioso y vamos escalando, energéticamente es similar. Ujú. Vamos preparando nuestro cuerpo, vamos creando alianzas energéticas porque el fin de nosotros como papa, el poder energético es importante, porque en la medida que vamos haciendo alianzas y vamos multiplicando esas alianzas, vamos fortaleciendo la institución. Y al crear estas alianzas, no solamente están en otras dimensiones, sino que están también en la superficie de la Tierra, donde estamos conectados con cabezas importantes que gobiernan el planeta. Es importante esto que dices de las alianzas energéticas. Entonces quiere decir que en este momento hay una lucha energética por el poder, porque todas estas entidades, entonces, tu alianza con la que tenías tu contrato se termina con tu muerte. Y entonces, No, no se termina, nunca se termina, porque las alianzas que hacemos ujú, cuando estamos en vida y vamos fortaleciendo los lazos de la iglesia, vamos uniendo energías, pero siempre ese es el papel realmente del Papa, mm, es crear este tipo de alianzas y fortalecernos en lo que para unos representa la fe católica, pero para nosotros representa el poder. Y este poder está manifestado en las dimensiones que abarcan las formas en que se puede vivir en la tierra. Por cuan- eso es que es tan importante nuestro poder. por eso, cuando tú hablas de alianzas, quiere decir que hay muchas entidades que pueden Muchas. tomar forma y estructura. O sea, la alianza que tenía esta energía con el ser con el que estás tú, o sea, firmado esta alianza, puede haber otras entidades que puedan formar parte o que puedan ser un papa que no sea el mismo ser con el que tú te aliaste. Que hay diferentes, es que aquí trabajamos en diferentes formas porque lo primero que hacemos es cuando hacemos alianzas con estos seres poderosos que no tienen presencia, el poder que tiene la iglesia es permitir que estos seres puedan encarnar sobre la tierra físicamente. Somos un medio y un canal para que la fuerza no solamente se dé desde estos niveles que son invisibles, sino que ellos puedan tener la posibilidad de encarnar sobre la tierra. Y esto permite que nosotros sigamos con el poder y le damos cabida a que otras entidades que están gobernadas por nosotros puedan tener un poder en la tierra. Pero ese poder es limitado porque nuestro poder es ilimitado. Abarcamos demasiadas dimensiones y eso es lo que nos representa a nosotros Ok, como una iglesia. como una iglesia. Entonces, no entiendo por qué el miedo, si vas a un lugar seguro, a un lugar conocido, a un lugar en el que te mueves por naturaleza. Porque cuando empiezas a desprenderte de tu cuerpo, vas sintiendo los actos cometidos por mí durante mi vida, Mm, actos que nutren a la iglesia y van nutriendo estos canales y estos vínculos que creamos dentro y fuera de ella. Hay un momento en que se siente miedo porque hay una parte mía que es humana y esa parte que es humana sabe a dónde se dirige su energía. Aunque cuando pasamos ese umbral volvemos otra vez a sentir el poder y cuando sentimos el poder es cuando nos sentimos gloriosos, fuertes. El poder es maravilloso para nosotros. Domina las mentes de los humanos. ok, ok, déjame con Margarita. Margarita, Sí, ¿cómo te sientes? bien. Ok. Cristina, ¿cómo te sientes? Bien. Ok. Observa quién o quiénes de
este lado, no de los que pertenecen a la iglesia, de este lado del mundo mundano que todos vivimos, quienes forman parte de las elecciones de estos personajes que gobernarán aparentemente espiritualmente a millones de personas que profesan esta religión. Lo primero que se me vino a la mente fue el tema de estas familias Ajá. Que dominan el mundo. Se me vino en una imagen de una indagación de unas familias en Suiza, Uh-huh. que es pues, las que están dominando absolutamente todo. Hay mucho que ver el tema financiero, banqueros. Ajá. Hay mucho que ver temas de farmacéuticos, masones, una cabeza masón, muchas masones, Uh-huh. judíos también hacen parte de esa decisión. Uh-huh. Básicamente, eso. Ok. El papel que ellos tienen a la hora de la sucesión, ¿cuál es? Aparentemente, esto es decidido por los clérigos, pero ¿qué papel tienen estas familias en la forma en que los clérigos gestionan este movimiento de poder? Bueno, estos personajes que te nombro realmente tienen un gran poder porque la cabeza del Papa, que es digamos que el que dirige Uh-huh. toda la religión, pues es básicamente el que es la cabeza de muchísima gente católica, una gran parte pues no una gran parte, pero sí mucha gran parte del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy importante desde el punto de vista del dinero económico, farmacéutico, quién va a estar en esa cabeza, ¿sí? Para que de esa manera que es una cabeza de manipulación y de dominio mental totalmente, pues para ellos es muy importante quién está ahí, que es realmente los que están dirigiendo todo digamos que este sistema, tanto económico, político, de educación, médico. Entonces los clérigos no, pues son realmente fichas, Uh-huh. ¿sí? No, ellos no son los que deciden, como por ejemplo los que deciden los presidentes de los diferentes países. Realmente no son las personas que votan, ¿no? Pues en su gran mayoría, sino son estas grandes cabezas que ven cuáles son las fichas para que todo funcione de una manera sincronizada. Ok. Nico, ¿cuáles son los objetivos que tú puedes percibir dentro de esta estructura religiosa que están buscando en esta nueva sucesión? O sea, ¿qué objetivos se cumplieron con este señor o qué objetivos no se cumplieron con este señor y cuáles son los nuevos objetivos o propósitos que tiene ahora en esta nueva búsqueda de sucesión de este señor? Sira, se perpetúa la energía como si se prolongara Uh-huh. o como si se holgara, como si abriera distintas conexiones que hacen que justo el tiempo, Ira, se atreve como a automanipularse. Como por eso esta referencia, Ira, de, por ejemplo, de no entender específicamente qué pasa con esa posición, que se muere, que si renuncia, que si se va, que si se queda, que si llega,
todo viene como de un englobamiento del tiempo, que incluso aparece en cada una de las versiones de los que han ocupado ese puesto, como si automáticamente se prolonga, pero al mismo tiempo la fisicalidad se reduce. O sea, es como si el tiempo forma una estructura, como una entidad dentro de esa estructura del Vaticano que tiene como una dirección propia, una voluntad propia. Así es, pero a diferencia del cuerpo físico, y el cuerpo físico por lo general tiende a debilitarse muy rápido. Ok, ¿y cuáles son los cambios que están pensando hacer en el tiempo este manipulado ahí y que se van a reflejar de alguna forma en esta parte externa? Yo lo que observo, Ira, es que principalmente intentan reingresar o preservar de la antigüedad distintas formas de asociación espiritual, como a través de la figura de esta del Vaticano, del Papa, intentar volver a cimentar ciertas formas de estructura de creencia. Es más bien, Ira, como que esta oportunidad de cambio, esta oportunidad en la que van a regresar otra vez al cassette de reiniciar con lo del Papa, el cónclave, todo eso, Ujú. es una forma de implementación energética como un tipo de mercadotecnia que manejan. Ok. Y en esta implementación energética hay implantación entonces en todas estas situaciones energéticas dentro de la misma religión, ¿es así? Así es correcto. Ok. Margarita, observa cómo este, esta estructura que aparentemente está cerrada, o sea, es muy secretismo, es muy forma de no sacar mucha información al exterior. Observa qué es lo que ya está listo para que el pueblo, la gente, sepa y empiece a generarles a ellos esta batería energética. ¿Qué es lo que ellos están planteando y haciendo para que ya empiece la gente a alimentarlos energéticamente? Yo lo que veo es que, bueno, parte del secretismo es lo que ellos han ido, digamos, guardando como una forma de seguir atrayendo y conectando con los feligreses, porque todo eso se vuelve como un magneto, como algo que, que de alguna manera llama la atención y enfoca la atención y dirige la atención hacia algo que es desconocido, pero que también eso desconocido produce miedo. Entonces yo veo que lo que está pasando en este momento en el colectivo es que hay mucho estrés, hay mucha ansiedad que se va creando en torno a lo que pueda o no pueda pasar, a lo que ellos puedan revelar, porque al fin todo lo que ellos aparentemente quieren hacerles sentir, digamos, a sus creyentes, que lo que se va a revelar son cosas apocalípticas, cosas dramáticas, cosas que pueden llegar a pasar, que pueden traer un caos. Eso es una forma de manipulación y de control mental, porque al final de todo, yo lo que siento es como si todo estuviera dicho, todo estuviera expresado y todo estuviera manifestado. Lo que pasa es que lo que hace puntualmente, digamos, la Iglesia y el Vaticano es crear unas cortinas de humo. Y yo lo que veo es que parte del poder que tienen ellos y la forma en que ellos lo manifiestan y cómo se ve y cómo se siente, son imágenes de nubes que flotan como sobre el cielo. Son como, haz de cuenta, como si fuera una contaminación energética que es imperceptible, pero permanentemente se está como si tú la estuvieras todo el tiempo inhalando y estuvieras tomándola en tu cuerpo. Entonces, aquí yo veo que es parte de las estrategias que ellos tienen y parte de lo que ellos hacen son cosas supremamente calculadas, porque aparte de que ellos no tienen, digamos, como tal todo lo que representa el grupo de los religiosos, de los obispos y todos ellos, pues ellos son parte de una manipulación y parte de una estructura que de alguna manera protege la verdadera estructura y el mando que hay sobre la tierra. Entonces, cuando tú ves energéticamente esta forma, la forma en que ellos están distribuidos como estructura es una estructura que tiene una forma muy geométrica, pero de alguna manera es expansiva porque
es como el voz a voz lo que va comunicando energéticamente, y la parte de los feligreses son la parte que nutre y que protege toda esta energía. Entonces los feligreses son importantes para ellos porque son los que sostienen y mantienen. Sin feligreses esto no tendría absolutamente ningún sentido. Ellos se vuelven el alimento para todos estos grupos religiosos y para todas estas cabezas invisibles que son las que realmente dominan la forma y la estructura mental del planeta Tierra. Ok, muy bien, vamos a desconectar y vamos a regresar. Y en esta desconexión quiero que cada uno de ustedes me diga o una frase o una palabra que les venga en el momento de la desconexión. Desconectan de todo y de todos. Sienten su fuerza, sienten su energía y respiran. Y cabe aclarar que nosotros vemos las entidades como energía, porque independientemente de todo, todo es energía. Las entidades que muchas veces aparecen es por la construcción y la proyección del colectivo. Entonces es importante aclarar esta parte porque al final todo es energía, más densa, más ligera, más liviana, más sutil o mucho más densificada, pero todo es energía, pero es como el colectivo ve y alimenta estas energías. Ok, Cristina. Dominio y máscaras. Dominio y máscaras. Nico. Egregor y pago energético. Egregor y pago energético. Margarita. Obediencia, sumisión y control. Obediencia, sumisión y control. Entonces, esta parte de dominio tiene ciertas máscaras que nos conectan con egregor y pagos energéticos que nos llevan a ser obedientes, sumisos y controlados. Muy fuerte. A su ritmo, abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Interesantísimo. Fuerte, ¿no? La sesión un poco densa. Bueno, bastante densa. Sí, denso, denso. Pero interesante, ¿no? Mucho. Cómo han manejado esta parte energética también y esa parte de la información, porque ellos desde ese momento están atrayendo energías. Ok, gracias chicos. Vamos a recordarles, por favor, que entren a nuestra página web www.irasemahipnosis.com. Ahí pueden hacernos favor de seguirnos en todas nuestras redes sociales, de pedir un curso o pedir su sesión de hipnosis o pedir un workshop. Y también nos pueden escribir a info@irasemahipnosis y también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Vamos a cortar aquí la grabación. Gracias chicos y cortamos. Bye. Bye.